Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos entonces hoy encarando este estudio de viviendo como que te estás yendo. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Qué llevas en esa maleta? ¿Qué vas a llevar al cielo? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué tenés en tu ropero para llevar allá? ¿Qué guardaste ya? Como esta va a ser la manera en que voy a llegar en aquel lugar. Viviendo como que te estás yendo. Tu corazón, tu imagen tiene que estar prendida a esa situación. En algún momento el Señor va a volver porque Él dijo, yo volveré. Miren, Apocalipsis capítulo 22, en la última parte dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Y entonces, cuando Él venga, nosotros vamos a ser arrebatados, dice la palabra de Dios, para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Si ustedes lo quieren leer, leanlo después. Yo voy a hoy a nombrar un poquito acerca de eso. El próximo acontecimiento que el cristianismo, el cristiano verdadero, está esperando es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El Señor dijo que Él va a venir a llevar a su pueblo. Así que y cuando estés delante de su presencia o antes, eh, Él te va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Buen siervo y fiel. Qué lindo sería escuchar esas palabras y no escuchar quizás una queja del Señor. Mira, morí por tus pecados, pero en realidad me defraudaste, me decepcionaste. Siempre hiciste lo que se te dio la gana en vez de honrar y glorificar tu nombre. Entonces la eternidad no va a tener el mismo sabor para vos que para aquellos que de corazón sabemos hacia dónde vamos. Viviendo como que te estás yendo, la tercera parte del estudio, quiero que podamos poner un poco la siguiente transparencia, la diapositiva allí, y quiero que vayan conmigo a ver un poquitico acerca de las profecías cumplidas. Hay profecías que han sido cumplidas. La semana pasada di 8 profecías que estaban cumplidas ya en los últimos 70 años. En 70 años se cumplieron estas profecías. Hay mucha gente viva que vio cumplir esta profecía. Yo también tengo 55 años y he visto las profecías cumplidas. Y ahora voy a ir a numerar rápidamente, no sé si lo pueden ver bien porque son letras mucho más chicas porque tenía que meter todo en una, pero ahora voy a contarles rápidamente. El número 1, en los últimos días los reyes de Oriente se agruparán en un ejército de 200 millones de hombres. Dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis y él dice que iba a haber un ejército de 200 millones. Hermanos, en la época en que el apóstol Juan escribe esto, 2000 años atrás, no había más de entre 170 millones de personas y 300 millones de personas máximo. ¿Cómo podía haber imaginado él que podía haber un ejército de 170 millones? Y además, acá te da un dato muy interesante. Dice que es del Oriente. Y en el Oriente hay un país que tiene más de 1.800 millones de habitantes, que entre paréntesis nos heredó, nos envió el coronavirus, que es China. Solo China tiene, según datos que dice que sale de la CIA, en la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, que solamente China cuenta con 281 millones de hombres listos en el servicio militar. Imagínense, 281 millones de hombres listos en el ejército militar. Imagínense. Entonces se cumple hoy esta profecía. Esta profecía ya se cumple hoy. En aquel entonces no podían creer que sería un ejército de 200 millones. Bueno, aquí está, señores. La Biblia habla de que los reyes del Oriente van a subir contra Israel y también habla la Biblia de que también de Moscú, los príncipes de Mesec y Tubal, dice,
Y si ustedes se dan cuenta, Mesec es Moscú y Tubal es Tombolsk, la otra capital que tiene Rusia. Dice que van a subir contra Jerusalén y van a enfrentarse en una batalla que es la famosa batalla de Armagedón, la famosa batalla de Armagedón. Bueno, de eso un poco hoy quiero compartirles. Así que la primera de las profecías ya fue cumplida. Además de esto, también la segunda habla acerca de falsos maestros. Falsos maestros que tendrán, dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1 y 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: pero hubo muchos falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice la palabra del Señor. Imagínense lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de que va a haber muchos falsos profetas en este tiempo. Dice la Biblia que vamos a ver muchos falsos profetas. Así que está sucediendo, muchas herejías, está pasando todo el tiempo. Miren otro, tercero, falsos profetas hambrientos de dinero. Ahora vamos a hablar de falsos profetas, pero hambrientos de dinero. Miren lo que dice. Y por avaricia, dice 2 de Pedro 2, 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nosotros, los cristianos, vamos a hacer mercadería de falsos profetas que van a ser hasta... Ya el Señor sabía que en este tiempo iba a pasar. El Señor ya sabía, puso ahí. Miren, cuando ustedes comiencen a ver muchos falsos profetas que de verdad ustedes son su mercadería, entonces preparen las maletas porque el Señor ya viene. Cuarto, la instauración de un gobierno global. Ustedes habrán escuchado hablar muchísimo de del nuevo orden mundial. Bueno, esta es la instalación de un nuevo orden mundial, la instalación de un nuevo gobierno mundial. Dice la palabra de Dios, la cuarta bestia, en Daniel capítulo 7, versículo 23, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 son capítulos proféticos que hablan acerca de este tiempo. Y dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, van a acabarse todas las naciones, no va a haber más estados. Eso es lo que dice. El antiguo imperio romano, revivido a través de la comunidad europea, y finalmente dice que desde allí van a salir las cabezas de los que van a controlar este mundo, el famoso nuevo orden mundial. Quinto, esto en nuestras narices, hermanos, se está cumpliendo. Quinto, la tierra estará colmada con violencia. Como fue en los días de Noé, dice Lucas capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Miren, la tierra está colmada de violencia. La tierra está colmada de violencia. Miren, en los Estados Unidos solamente se aumentó 500% la violencia. Solamente el aborto se mata en el mundo más de 50 millones de niños. Es la masacre más grande. Es la masacre más grande que hay. Se mata más de 50 millones de niños en el mundo. Esta es una estadística que incluso ya está probablemente superada a esta altura.
El Señor Jesucristo también en el punto 6 dijo que habrá terror. Lucas 21:11, habrá terror. Miren, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, solamente desde el año 1981 hasta el 2005, 2004, tuvieron lugar 10.000 ataques terroristas. 10.000 ataques terroristas. Nosotros tenemos en Paraguay al EPP, ¿verdad? Que son unos terroristas ladrones, medio también narcotraficantes, bueno, pero es un terror realmente esa gente. Séptima profecía, se implantará un sistema económico global, se implantará. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17 dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el nombre y el número de su nombre, que es 666. Hay algunas discrepancias últimamente sobre si es 616 o 666. No voy a dedicarme ahora un tiempo a esto para explicarle, pero tiene una explicación bastante lógica y bíblica para poder entenderlo. Apocalipsis 13, 16 y 17. Miren, en los tiempos del apóstol Juan era casi impensable de que pueda haber un gobierno de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, hoy la economía del mundo está comenzando a migrar, a migrar. El dinero, como vos y yo lo conocíamos, probablemente ya no vaya a existir. Ustedes saben que Facebook, estamos transmitiendo vía Facebook Live, y ustedes saben que Facebook largó ya y en Brasil ya es el primer lugar acá al lado nuestro donde se está usando ya la libra, que es el dinero, la criptomoneda de Facebook, que tiene el apoyo de 4 bancos y grandes compañías del mundo que apoyan esta moneda. Son cerca de 14 a 16 compañías del mundo que apoyan esto. Imagínense ahora ustedes que ya hoy puede ser real el tema de que van a controlar el dinero, porque lo van a controlar vía las criptomonedas probablemente. No estoy seguro. Dios va a saber cuál va a ser, porque hay ya muchos que dijeron va a ser así, va a ser allá. Yo no quiero ser contundente, pero todo esto ya se está cumpliendo en nuestras propias narices. Y en octavo lugar dice la Biblia que habría grandes hambrunas. Dice Lucas capítulo 21, versículo 11, y habrá grandes hambres. Miren, hermanos, nosotros estuvimos repartiendo y hasta ahora seguimos trabajando en ollas populares. Y además, no solamente trabajamos en ollas populares, repartimos kit de alimentos para que la gente también no le falte, ¿verdad? Pero honestamente, hermanos, hay muchos problemas financieros, hay muchos problemas de hambre y no hemos llegado a todos, pero imagínense cuánta gente más hizo esto y hizo mucho más que nosotros, pero aún así, imagínense que hay hambres. Miren, hermanos, yo les quiero contar que las Naciones Unidas ha estimado que 852 millones de personas están sufriendo ahora mismo de hambre crónico. 852 millones. Busquen en internet, van a encontrar estos datos, los quité ahí. Además, dicen las Naciones Unidas que por día mueren 24.000 personas de hambre. 24.000. Y dicen que mueren 35 millones de personas por año. 35 millones de personas. Imagínense morir 35 millones de personas por año. Esta profecía se está cumpliendo ahora en nuestras narices, en nuestra cara, hermano. Quizás vos comes bien en tu casa y todo, y capaz no te estás dando cuenta, pero todo esto se está cumpliendo para que vos pienses en vivir como que te estás yendo. En vivir pensando en qué vas a llevar en aquella maleta que vas a llevar hasta el cielo, ¿no? El día de ayer participé en el entierro, nada más allí en ese momento, estuve máximo media hora, de un abuelo de un miembro de la iglesia. Usé todo el protocolo de seguridad con tapaboca,
lavarse la mano y todo lo que hay que hacer. Fuimos, no éramos tantas personas, éramos poquitas personas. Le llegó el día. ¿Saben qué recordé en ese momento? Que todos estamos de paso en este lugar. Vos y yo estamos de paso, hermanos. Yo te quiero decir que es así. Te voy a leer enseguida algunas cosas interesantes. Además, leí esta semana, antes de ayer, una trágica historia de un hombre que entró a su casa, mató a sus hijos, dos de sus hijos, mató a sus suegros y a otra cuñada, creo que era. 5 personas mató allí, y mientras también mostraba en el video cómo mataba eso, y luego se quitó él mismo la vida. Pero me llamó la atención de que la esposa que estaba en España le decía a sus hijos, le decía: les espero en el más allá. Les espero en el más allá. Todos tenemos conciencia de que existe ese más allá. El problema es cómo voy, a dónde voy. Hay dos caminos. Está el camino de la perdición y está el camino de la vida eterna. Yo tengo que tomar la decisión cuál de los caminos es el que voy a hacer. Y yo te voy a decir una cosa: el día y la hora nadie sabe, el momento en el cual Dios te va a llamar o Satanás te va a llamar porque vas al infierno. Nadie sabe. Max Lucado, pueden googlear después. Este es un escritor muy famoso a quien yo personalmente lo sigo muchísimo, es muy bueno. Él escribió un libro que se llama Aligere su equipaje. Aligere su equipaje. Muy bueno el libro. Y él dice esto, y quiero leerles nada más porque me parece oportuno para lo que estamos hablando. Él dice: los imprevistos y las vueltas de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no estamos en casa. Los imprevistos y las vueltas de la vida tienen una manera de recordarnos que aquí no estamos en casa. Esta no es nuestra vida. No estamos familiarizados con el lenguaje de la enfermedad y menos con el lenguaje de la muerte. La cultura, dice Max Lucado, confunde el corazón. El ruido interrumpe nuestro sueño y nos sentimos lejos de casa. ¿Y sabes qué dice Max Lucado? Está bien. Él dice: está bien que te sientas así. Está bien, porque no estás en tu casa. No es aquí donde vas a vivir eternamente. No es aquí donde vas a tener una mansión celestial. No es aquí en donde vas a tener esa vida abundante, la alegría verdadera, porque eso lo promete el Señor Jesucristo allá en el cielo. Allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Qué bueno lo que allá nos espera, ¿verdad? Pero no es aquí. Y dice después, termina Max Lucado, dice: la más grande calamidad no es sentirse lejos de casa cuando usted lo está. No, eso no es malo. Cuando yo salgo y estoy lejos de casa, me siento lejos de casa. No es eso lo malo, sino sentirse como en casa cuando usted no está en su casa. Eso es una calamidad, dice Max Lucado. Y eso tiene que ver con este mensaje de que viviendo como que te estás yendo. Nuestro hogar está allá en los cielos, hermanos, y eso es lo que quiero hoy dejarles un minuto. Quiero invitarte a tomar este camino. El Señor Jesucristo dijo que hay dos caminos. Hay un camino que te lleva a la perdición y son muchos los que por él van, y hay un camino angosto que te lleva a la vida eterna. La decisión está en vos, pero tenés que tomar una decisión: aceptar a Jesús como tu único Salvador. Pero aceptarle a Él significa cambiar tu vida. Significa que vos a partir de ahora vas a obedecerle a Él. Significa que vos querés llegar al cielo, de que vos querés vivir eternamente con Él. Entonces tenés que mostrar aquí en la tierra que estás interesado por vivir con Dios. Porque si a vos no te interesa nada con Dios, es más, capaz que dentro de un rato apagues esto y no lo veas más, no te interesa escuchar la palabra de Dios. Y no te interesa ir a una iglesia, ahora no podés hacerlo, pero cuando se abra nuevamente la iglesia. Entonces yo te voy a decir una cosa: a vos no te interesa
ir al cielo, porque allá en el cielo vas a estar con Dios todos los días. Allá en el cielo vas a estar con los cristianos todos los días. Y si a vos no te interesa estar con los cristianos todos los días, entonces, ¿qué haces? Dios ya te está leyendo. Dios no es ningún tonto. Dios te está leyendo. Dios ya se está dando cuenta que a vos no te interesa ir a Dios, al cielo. A vos no te interesa su compañía. A vos no te interesa la compañía de los demás cristianos. Quiero invitarte a que cambies eso. La única manera es aceptando a Jesús en tu corazón, diciéndole al Señor, cambia mi vida. Si hasta aquí yo te ofendí, perdóname. Si hasta aquí yo te ignoré, perdóname. Quiero vivir una nueva vida. Quiero que inclines tu rostro y le pidas al Señor que Él entre a tu corazón. Quiero hacer una oración contigo y quiero que ores en silencio ahí mientras me estás viendo y les digas al Señor Jesús así: Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento, Señor, sinceramente. Hoy quiero aceptar con todo mi corazón a Jesús. Quiero conocerte de verdad, Señor. Y abro la puerta de mi corazón para que entres en mi vida y me des una nueva vida. Cámbiame, Señor, de corazón. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Muy bien, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero aquí continuamos con el estudio. Siempre hay problemas que suceden. Quiero ahora pasar en la tercera diapositiva que nos habla acerca de este tema. Hay una canción que un artista cristiano escribió y entonces me gustaría que compartirte. Se llama la canción, está en inglés, así que si googlean esta canción lo van a encontrar en español, pero bueno, yo en la traducción dice así: vivo como si ya me voy, vivo como si ya me voy. Y él dice así: vivo como si estuviera viendo al cielo en el horizonte. Un poco lo que está haciendo él está viendo el cielo, parece ya en el horizonte. Quiero vivir como si me estuviera por ir. Quiero ser una evidencia de Dios. Quiero ser una evidencia de Dios. Quiero vivir como si hoy mismo me tuviera que ir. Me gustaría que allí en tu casa vos puedas decir: yo quiero decir las palabras de esta música. Quiero decir, vivo como si estuviera viendo el cielo en el horizonte. Quiero vivir como si me estuviera por ir. Quiero ser una experiencia, una evidencia de Dios y quiero vivir como si hoy mismo me tuviera que ir. Esta es la perspectiva de Pablo en este pasaje en Romanos. Y abran su Biblia, capítulo 13, versículo 11. Y dice así: y esto, dice Romanos capítulo 13, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 14, hoy vamos a hablar del versículo 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos, y acá viene el versículo 14, del Señor Jesús, vestite del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Si yo pudiera bosquejar estos versículos bíblicos, podría poner, por un lado, despiértese, es hora de levantarnos del sueño, dice el versículo 11. Segundo, pondría, límpiese. ¿Por qué? Porque desechemos las obras de las tinieblas, límpiese. Y en tercer lugar, vístase. Dice, vestíos del Señor Jesucristo. Creyente es desafiado a despertar, no ser complacente en su vida, despertate, está camino al cielo, despertate. El Señor regresa en cualquier momento, despertate. En segundo lugar, limpia tu vida, viví una vida pura delante de Dios. Y en tercer lugar, vestite por sobre todo, vestite para la batalla, porque hay una batalla que vas a librar desde el momento en que quieras hacer la voluntad de Dios. Límpiate. Así que despiértese, límpiese y vístase. Hoy quiero enfocarme en el último, vístase, en este tema. Así que, ¿cuáles son los principios de vida? ¿Cuál es el estilo de vida que tengo que dar? Miren, en estos días escuché y me pareció muy parecido que a partir de ahora va a haber un estilo de vida COVID, es decir, que vamos a tener así, nos vamos a saludar con los codos, no sé qué es lo que va a hacer, ¿verdad? El estilo de vida COVID. Bueno, el Señor acá te está diciendo que tenés que vivir el estilo de vida de viviendo como que te estás yendo, viviendo como que te estás yendo. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, vestíos del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Fíjese la diferencia. El versículo 13 dice, no anden en glotonerías, borracheras, no anden en lujurias, no anden en lascivias, no anden en contiendas y envidias. Y en el versículo siguiente estamos diciendo, vestite del Señor Jesús. Es decir, que te tenés que desvestir de algo y tenés que vestirte de algo. Es decir, el versículo 13 es quienes éramos antes de Cristo y el versículo 14 es quienes debemos de ser ahora que estamos en Cristo Jesús. Vestidos del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con vestidos del Señor Jesús? Miren, en la época en que Pablo le escribe a Roma esta carta, los que estaban en Roma entendieron rápidamente. ¿Por qué? Porque los rabinos judíos, que son los maestros judíos, enseñaban y utilizaban esta misma metáfora. Ellos usaban la ilustración de ponerse la ropa como algo simbólico para entender el comportamiento moral y para entender el comportamiento espiritual. Ellos enseñaban que los verdaderos adoradores tenían que ponerse una túnica de la gloria de Dios. Entonces ellos tenían que usar ciertos uniformes para ir a la iglesia o para hacer una adoración real. En otras palabras, el verdadero adorador de Dios tenía que vivir de una manera que reflejara a Dios, al Dios que adoraba. Y eso es lo mismo que tenés que hacer vos. Vos tenés que vivir de una manera que refleje al Dios que adoras. La pregunta es, ¿estás viviendo así? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás causando vergüenza al nombre del Señor? Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Bien, esto ya era normal en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Cada creyente ha sido revestido de Cristo. Esa es la parte que llamamos justificación. El creyente una vez y para siempre fue
vestidos con la justicia de Dios. Así que fuimos justificados delante de Dios. El vestirnos de Cristo significa también que somos santificados diariamente, que somos santificados diariamente. Fuimos justificados, pero ahora estamos siendo santificados. Nadie es 100% santo. Así que si hay alguno en la audiencia, que están viendo este video, nadie es 100% santo aquí en la tierra. Ya es santo a los ojos de Dios, pero no es santo aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos siendo santificados, estamos siendo perfeccionados. Y tenemos que ir trabajando en mejorarnos a nosotros mismos para ser perfeccionados. Pero eso el tiempo va haciéndonos madurar y en la medida que maduramos comenzamos a usar bien nuestro cerebro, sometido al Señor Jesucristo y vestido del Señor Jesús como para que las cosas cambien en nuestra vida. Esto es lo que dice, este es el enfoque de Romanos 13:14. Esta es la idea. El escoger vestirse de Cristo significa escoger no ponerse las obras de las tinieblas, sino lucir las obras de la luz. Efesios 5:8 dice esto mismo, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, caminad como hijos de luz. Eso dice la palabra del Señor. Usted está vestido ahora, está usted vestido de Cristo. Ahora escoja tomar la decisión de lucir a Cristo. Eso es lo que te está diciendo este versículo. ¿Y cómo uno puede lucir a Cristo? Con la manera en que uno vive, con la manera en que uno se mueve. Y dejar de lucir la ropa de las tinieblas. Deja de lucir la ropa de las tinieblas. Esta mañana estuve delante de mi ropero y escogí ponerme este saco, un azul oscuro. Dije, me pongo este saco azul oscuro. Estaba un poco oscuro también en ese lugar, capaz me confundía. Este saco estuvo conmigo desde muy temprano en la mañana en todos los lugares donde yo estuve. Mi saco me siguió a todos los lugares donde yo estuve. Participó de todo lo que yo he participado. Este saco va a estar conmigo todavía unas horas más. Así que yo decidí que ningún otro saco me iba a acompañar, excepto este saco en todo este día. Yo, por ejemplo, no me voy a poner encima de este saco otro saco encima, por más que me quede mal pero me voy a poner. No voy a regresar a mi guardarropa ahora y decir, voy a cambiar un poco mi saco. Al vestirnos de Cristo, estamos eligiendo no vestirnos del pecado. ¿Entendiste? Uno no puede estar vestido del Salvador y estar vestido con el pecado a la vez. No podés. ¿Entendés? El vestirme del Salvador, estoy demostrando mi deseo de ser como Él. Cuando yo me visto del Salvador, estoy mostrando mi deseo de ser como Él. Y esa es otra manera de decir que queremos crecer y parecernos, caminar y actuar como el Señor Jesucristo actuaría. Cuando eran chiquitas mis hijas, jugaban a vestirse. Les cantaba usar la ropa de su mamá y a veces se ponían el zapato mío, ¿verdad? Era muy simpático, ellos tratando de imitar de repente cómo caminaba yo o cómo caminaba su mamá. Usaban un taco alto de su mamá, por ejemplo, y le costaba caminar, eran pequeñitas todavía, porque querían imitar eso, querían imitar a su mamá. Ahora yo le quiero decir que ellos después crecieron.
y ellos tomaron algunas cosas de aquello que imitaron. Yo te pregunto, ¿qué hay en tu ropero? ¿Qué hay en tu maleta? ¿Qué es lo que te vas a poner en esta vida? ¿Qué te estás poniendo? ¿Las obras de las tinieblas o las obras de la luz? Pablo va a usar acá en el versículo 14, vestidos del Señor Jesucristo. Quiero nada más decirle que cuando dice el Señor está aclarando que Cristo es la deidad, ¿eh? Él es Dios, ¿eh? Él es soberano, por eso es Señor, Él es el que gobierna. Después él dice Jesús, porque él fue 100% hombre también, ¿eh? Fue 100% es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y después usa la palabra Cristo, y ahí declaramos que Él es el único Salvador. Cristo es el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Y Él es el único Salvador. Así que vístete, vestite del Señor Jesucristo. De aquel que es tu Dios, de aquel a quien obedeces y a quien seguís con todo el corazón. Esta es la forma de llevar una vida como Él. Ahora hay prohibiciones en cuanto al estilo de vida. Y vamos a la siguiente diapositiva. Hay prohibiciones sobre esto. En el versículo 13 dice, no proveáis para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. El principio de un estilo de vida pregunta, ¿qué hay en tu guardarropas? Si esto es muy importante como principio. ¿Qué tenés ahí? Pero la prohibición pregunta, ¿qué hay en tu tacho de basura? Porque vas a agarrar eso que está mal y la vas a tirar a la basura. Es como cuando te deshaces de su ropa que ya no te sirve. No proveáis, dice la Biblia, para los deseos de la carne. Palabras claves. La Biblia dice proveer, no proveáis. La palabra provisión es una palabra griega. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento. Así que yo voy a los originales griegos muchas veces para saber la connotación de qué se refería eso. En la época en que el Señor Jesucristo estaba hablando, cómo se vestían los sacerdotes, cómo se vestía la gente, etc. Para poder saber si hoy es aplicable o cuál fue el espíritu con el cual dejó esta palabra escrita allí. Y la palabra acá es la palabra pronota, que significa percibir de antemano. No proveáis con los deseos para los deseos de la carne. Percibir de antemano es darse cuenta con antelación, es interesarse en que eso no lo hagas, es pensar en ello. Eso es un poco lo que está diciendo. Pablo está pintando un retrato que a veces nosotros hay ciertas fotografías o ciertos retratos pintados que preferimos no ver, mejor no tener. Él está sugiriendo que el cristiano tiene el potencial de hacer cosas malas. El cristiano tiene el potencial de hacer cosas malas. Y Pablo es muy realista en cuanto a esto. La mayoría de nosotros no nos gusta ver una pintura honesta de nosotros mismos. Nos gustaría que nos pinten como 20 o 30 años más jóvenes. Lo que Pablo nos está pintando es un retrato verdadero. Nosotros sabemos muy bien cómo planear el pecado, lo que significa que ninguno de nosotros vamos a caer en el pecado por accidente. Planeamos el pecado y pecamos a propósito. Así que, por ejemplo, si vos tenés televisión por cable y tenés el premium que incluye canales pornográficos y luego terminás en el pecado de la pornografía, no te preguntes después, ¿por qué me pasó esto? No planees encontrarte con un hombre o con una mujer con quien no deberías encontrarte y después te preguntas,
¿por qué me pasó esto? No ignores los consejos de Dios. No ignores los consejos de la palabra de Dios. No ignores los consejos de este humilde siervo de Dios, tu pastor. Y luego te preguntas, ¿por qué me pasó esto? Cada tipo de pecado encuentra su camino para meterse en tu mente y en tu corazón. Así que no dejes la puerta abierta, no dejes tu corazón sin asegurarlo, porque o si no estarías proveyendo para el pecado. Por eso la Biblia dice, abstenete de toda especie de mal. Y después él dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar. Si vos ya le dejas una puertita abierta, él se va a meter por la puerta. Si le dejes una ventanita abierta, él se va a meter por la ventana. No deis lugar, dice la palabra de Dios. Pero aquí vienen las buenas noticias. Hasta aquí todo era un poco no tan. Ahora viene. Nunca vas a quedar atrapado en un lugar al que no te fuiste. Me parece muy lógico. Si no te fuiste, no vas a quedar atrapado. Y jamás vas a ser atrapado en un lugar que no visitaste. Si vos no visitas eso, no te va a pasar. Salomón en Proverbios capítulo 21, versículo 13 al 15 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Está hablando de la gente que no siga a Dios. Miren después. Así andarás por el camino de los buenos. Ahora sí andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Es lo que Salomón le estaba diciendo a su hijo. Hay gente que deja los caminos derechos. Hay gente que anda por sendas tenebrosas. Hay gente cuyas veredas son torcidas. Y hay gente cuyos caminos están torcidos. Pero vos no, hijo mío. Vos tenés que andar por camino de los buenos y seguir las sendas de los justos. Así que la segunda palabra que usa acá, en la primera era proveer, la segunda es los deseos. No proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne. La palabra es en el griego epitumia, que se usa tanto para cosas buenas como malas. Ahí en la diapositiva está en el Nuevo Testamento, se lo usa para recibirse a los buenos deseos. Una persona hambrienta anhela comida, Lucas 15:16. Un hombre anhelando el obispado, si alguno anhela obispado, buena obra desea, buena obra quiere. 1 Timoteo 3:1. Los ángeles anhelando comprender la salvación, 1 Pedro 1:12. Los profetas del Antiguo Testamento deseando ver y oír al Mesías. Estos son los deseos buenos, Mateo 13:17. Pero también esta palabra se usa la mayoría de las veces para hablar de los malos deseos, tales como hombres codiciando mujeres, Mateo 5:28, personas consumidas por el materialismo, la codicia, por tener cosas, Marcos 4:19. Es más, esta palabra deseo se usa de manera negativa en relación a los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, los deseos del corazón, los deseos de los ojos, los deseos mundanos. Tito capítulo 2, versículo 12. Todo esto está ahí en la diapositiva, los versículos bíblicos. Esto es solo el comienzo de una lista, porque en realidad si yo ponía toda la lista no iba a entrar en la diapositiva. Esta es una palabra que nos muestra de lo que somos capaces, no solo de hacer, sino de transformarnos en eso. Por eso Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hacer las obras de las tinieblas tenemos que quitar de lado. Y sin embargo tenemos que vestirnos de luz, como dice el versículo 12 de Romanos 13. Romanos 13 también, el versículo 14 dice, tenemos que vestirnos no solo de luz, también tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Así que vamos a la diapositiva siguiente. Vimos dos palabras claves, provisión y deseo. Y ahora vamos a hacer preguntas claves
La pregunta es, ¿qué cosas miras en la televisión? La segunda pregunta es, ¿qué lees? La tercera pregunta es, ¿qué escuchas? Y la cuarta pregunta es, ¿qué miras en Internet? No podemos hablar de los deseos de la carne en esta época si no hablamos de la conexión al mundo sensual gráfico que Internet te trae. Te trae Google o cualquier otro navegador, ¿verdad? Así que permitime expandirme un poquito en relación a estas preguntas. No voy a cubrir todo, pero espero darte los puntos principales. Primero, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Mira, el escritor Geoff Botkin habló acerca del Festival de Cine Independiente en el año 2004. Fue invitado él a un festival de cine. Él es un escritor famoso, o sea, lo invitaron. Y él remarcó que los valores cristianos han sido atacados sistemáticamente por el cine desde los años 20. Imagínate, desde 1920. Cuando la industria cinematográfica comenzó a crecer. Él también destacó que nosotros como creyentes, y especialmente los que son padres, necesitamos despertarnos y ver que hasta los programas de televisión más superficiales enseñan cosas. Había sido que Bob Esponja era gay. No sabíamos, por ejemplo. Hasta las películas malas enseñan por sí mismas, por su mismísima naturaleza, la percepción visual y también una lista de valores negativos. Él pregunta, Geoff Botkin, ¿cómo fue que nuestra sociedad pasó de disfrutar y clamar películas de Shirley Temple? A lo mejor nadie sabe qué fue Shirley Temple, pero ella hizo películas como Heidi, por ejemplo, y otras más muy buenas. Era una nenita de 4 años y era súper hermosa y uno en nuestra época, bueno, nos pasábamos divirtiendo con él. A ver hoy películas de Sharon Stone o de otros, en donde aparecen desnudas, mostrando todo realmente. ¿Cómo es que fuimos de Shirley Temple a Madonna en menos de 2 generaciones? Qué terrible, ¿eh? Parte de la respuesta, amigos, es que este mundo no permanece neutro. Las doctrinas de los demonios, como Pablo bien las llama, tienen una agenda. El precio del poder del aire, el príncipe de las potestades del aire, ese precio del poder está descansando en él. El gobernante de este sistema mundial no duda en establecer estrategias para conquistar nuestras vidas y nuestros corazones. Es un gran hombre, Benjamin Stein, escritor de varios discursos de los presidentes de la República, dio 10 características predominantes en películas y programas de televisión. Creo que está allí en la transparencia que ahora está, en la diapositiva aquí al lado, que son las siguientes. Primero, ¿qué son las cosas que la industria del cine te está vendiendo? Primero, las relaciones sexuales son antes del matrimonio. No, el matrimonio después. Ah, no, pero eso no es para nuestra época. Los hijos son más sabios y más astutos que los padres. Vean los Simpsons y ya se van a dar cuenta. Los hombres de negocios que realmente triunfan son los malvados. Vean los cines, van a ver las películas. Los trabajadores sociales son personas nobles. La homosexualidad es un problema genético. Los militares son psicóticos y sádicos. Los padres de familia son estúpidos. Los criminales son el resultado de la pobreza y el racismo. Los insultos son parte de la honesta realidad. Y las mujeres que rechazan ser madres son heroínas. Esto es lo que están viendo, Si es que por ahí pueden ver esta película Unplanned, no planeado, significa algo así en español.
habla del aborto. Sería muy lindo que vean ustedes y que le vean a todas las personas, que hagan ver a más personas. Uno no puede gastar todo su tiempo educándose con una serie o película que es antibíblica. Y entonces después se va a preguntar por qué las escrituras no me atraen, o por qué las escrituras son tan estrechas, o por qué las escrituras son tan rígidas. Miren, hermanos, en estos días en el WhatsApp de la iglesia pusimos una serie que se llama The Chosen. La opción significa, o la elección, los elegidos. The Chosen. Y es una película que habla de la vida de Jesús. Está buenísima la película, pero muy poca gente. Yo le pregunté a la gente, ¿viste a The Chosen? No vi todavía. Y venga, pero ellos ya vieron la última serie, ya vieron, qué sé yo, ahora viene la serie Dark, hay varios que ya están viendo, pero todavía no vieron The Chosen. También hay otra serie muy buena también, me va a venir enseguida a la mente el nombre, pero muy buena serie cristiana también, que habla acerca de todo lo que está en la palabra de Dios. Quizás usted se está preguntando por qué dos personas que se aman no pueden tener relaciones antes del matrimonio. Si es algo hermoso, porque esto ya le vendieron. Si vos estás en esta serie, en esta película, y tu cabeza comienza a creer todo lo que ahí te dicen, vas a comenzar a preguntarte por qué algunos criminales tienen que sufrir una condena cuando seguramente no tuvieron las mismas ventajas que vos tuviste. Por ejemplo, te podés preguntar o podés estar pensando que los niños deben tener sus propias reglas. Seguramente ellos tienen mucho que enseñarle también a los adultos. Y tal vez estás pensando, ¿por qué se habla tan mal de la pornografía? Seguramente Dios fue el que hizo nuestros cuerpos y Él los debe haber hecho para que sean vistos. Yo leí estos argumentos que acabo de leerles en varios lugares. Incluso hubo gente cristiana que vino a decirme estos argumentos. Así estamos de mal, hermanos. Así estamos. ¿Qué estás llevando en tu maleta? Viviendo como que te estás yendo. Tenés que despojarte de las obras de las tinieblas y vestirte del Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva. En segundo lugar, ¿qué estás viendo? Ahora, ¿qué estás leyendo? Hace poco salió a luz un libro, se llamaba Affair, que significa aventura. Pero cuando uno dice yo tuve un affair es porque tuvo una aventura extramatrimonial. Y este libro decía cómo manejar cada aspecto de tu relación extramatrimonial con pasión, discreción y dignidad. Espectacular el libro, ¿no? Los comentarios ahí dicen, es una discusión detallada de cada aspecto al preparar, considerar, comenzar y conducir una relación extramatrimonial. Espectacular el libro. Me fijé en internet y estaba en la venta allí, ¿verdad? Hice clic y me fijé en el contenido. Capítulo 1, preparándose para encontrarse con esa persona especial. La extra, como dicen acá. Segundo, pasos para comenzar a verse. Tercero, situaciones que sirven como base para avalar una relación adúltera. ¿Cómo vas a explicar? Terrible. Los comentarios de los lectores, como está en internet, la gente hace comentarios abajo. Algunos escribió lo siguiente: este libro me salvó la vida, me ayudó a encontrar y mantener una amiga especial que me ayudaba
hasta que mis hijos crecieran. Otro escribió. ¿Cómo me hubiera gustado tener esta información antes? Podría haber ahorrado muchos dolores de cabeza al no escoger el tipo de persona equivocada. Otro gran adúltero dijo, este libro está lleno de sentido común. Esto va a ayudar grandemente a aquellos que buscan afecto fuera de su matrimonio. Si un affair es algo que una persona no puede eludir, entonces esta es la guía que se debe tener. La guía que se debe tener. Otro dice, no pude dejar de pensar en esta guía. Y yo no puedo dejar de pensar en la guía que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es nuestra guía para tener un matrimonio feliz, para tener hijos que sean realmente quienes amen a Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice de los adúlteros que no se hayan arrepentido? Esos adúlteros, dice la palabra de Dios, los que no se arrepintieron, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Escuchaste bien? No entrarán en el reino de los cielos. Así que si es que estás viviendo una fe como esta, es mejor que vayas a cambiar. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás leyendo? Pero también, ¿a qué estás conectado? Es muy importante el Internet, como ahora, para esparcir la verdad de Cristo, y es muy importante para que la gente conozca al Salvador. Pero también a través del Internet se esparce la mentira, las mentiras. Así que, por ejemplo, hoy mismo por medio de Facebook Live, están conectados gente de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Italia, de Pakistán, de Argentina, de Chile, de México y de todo el interior del país inclusive. Hay gente que nos pidió subtítulo de nuestros estudios bíblicos en inglés, ¿verdad? Para compartir con otros también lo que estamos estudiando de la palabra de Dios. Así que Internet tiene un gran potencial, pero también es un mensajero de las tinieblas. Hace unos años, o sea, en la actualidad, peor todavía, se lanzó una encuesta para ver cuántas personas visitaban sitios de adultos. En el año 1998, 70,000 sitios de adultos había en el mundo, 70,000. Se descubrió que había 100 millones de personas que entraban a los sitios de adultos, pornográficos. En el 2001, 310,000 sitios pornográficos. En el 2004, 1,5 millones. Y hoy en día hay más de 4.2 millones de sitios pornográficos en Internet. Esto no incluye los sitios de apuestas, las falsas religiones, el ocultismo y muchas trampas más. Así que no me parece exageración decir que Internet es una trampa y es muy peligroso para el creyente. Quiero irme a una conclusión. La tentación siempre viene envuelta de promesas. Así esa es la razón por la cual se apela tanto a nuestros deseos. Por ejemplo, la publicidad de una cerveza nunca muestra a una persona vomitando después de una fiesta, con dolores de jaquecas y con una panza que le hace daño o muriendo de cirrosis. Los sitios de Internet para adultos nunca muestran fotos de enfermedades incurables, trastornos psicológicos, adicciones, porque la pornografía es una adicción, y sus síntomas. El pecado siempre se promociona con cosas hermosas y guau, parecen satisfactorias. Es promovido como algo que nos merecemos o algo que tenemos el derecho. Así que dicen ellos, no lo dudes, cómpralo. El problema es que cuando finalmente lo tenés en tus manos, vas a descubrir que estás atrapado.
Cuando vos te sentís que estás acorralado por el pecado, te vas a dar cuenta que el pecado en realidad te acorraló y ya no podés salir de ahí. Hace poco leí la historia y me reí mucho, y voy terminando con esta historia, de en Nueva York, en los Estados Unidos, hay 8 millones de gatos, se calcula, 8 millones de gatos. Así que los gatos se mueren y no hay lugar para enterrar a los gatos porque es una ciudad llena de cemento, ¿verdad? No hay lugar donde se pueda enterrar. Así que las autoridades decidieron pagar $50 y ellos se van a deshacer de tu mascota muerta. $50 es mucha plata. Y se van a deshacer de tu mascota muerta. Pero una señora quitó un aviso en el diario y ella dijo que si se muere tu mascota, yo me encargo y asumo por solo $25. Por $25. ¿Y qué hacía ella? Ella iba al local donde hay ventas de ropas usadas. En los Estados Unidos hay locales que mantienen ropas usadas, que son de del Ejército de Salvación. Sobre todo el Ejército de Salvación es los que más llevan ropas usadas a la gente, ¿verdad? Y ella iba allí y compraba por $1 o quizás $1.50, porque ahí se vende también una maleta. Lleva una maleta o un bolsón, ¿verdad? Así que se presentaban en la casa donde había fallecido el gato y por $25 ella agarraba al gato muerto y lo ponía en su maleta. Luego ella se subía en un ómnibus en Nueva York y se sentaba cerca para bajarse del ómnibus. Entonces ponía la maleta y hacía que ella, la maleta ponía en el piso y hacía un poco hacia atrás de ella, como para que ella no se dé cuenta, y se hacía como que estaba dormida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que el ómnibus frenaba en una parada, las puertas se abrían y un ladrón se precipitaba hacia la maleta y la robaba. Salía corriendo. Claro, feroz sorpresa para el ladrón pensar que había robado algo bueno y solo se trataba de un gato muerto. Hermanos, ¿por qué le cuento esta historia? Nosotros como cristianos podemos actuar y pasar a ser como un ladrón de Nueva York. Podemos agarrar algo que pensamos que nos va a traer felicidad, porque eso es lo que hacía el ladrón, creía que eso era. Pero cuando abrimos el paquete, no es más que podredumbre y muerte. El pecado nunca guarda sus promesas. El deseo de la carne jamás paga bien, jamás paga con algo bueno, jamás. Pablo dice, huyan de las obras de las tinieblas, y cuando huyan y se salgan de las obras de las tinieblas, no dejen su nueva dirección en ninguna parte. Así que lo que en este pasaje me está enseñando es a huir realmente. Pónganse la armadura de Dios, vístanse de Cristo. No nos queda mucho tiempo, así que no lo deje para más adelante. No vaya a decir al terminar este estudio, yo, bueno, muy lindo, esto lo dejo para más adelante. Hoy puede ser quizás tu último día. Hoy puede ser quizás tu última semana, esta puede ser. Quizás esta puede ser tu último mes. Eso es vivir como que te estás yendo. Es pensar que este es tu último. Es pensar que esta es tu última semana. Y es pensar que este es tu último mes. ¿Qué vas a llevar en la maleta? Prepara tu maleta. En la maleta poder llevar, como dice nuestra diapositiva, puede ser almas que salvaste y también van al cielo contigo. O puedes llevar coronas por el servicio de aquellos que hiciste por el Señor Jesús. O quizás tener allá ya guardado galardones y bendiciones para la eternidad.
Piensen en este último pensamiento que Pablo escribió a los Corintios. Un día cercano se van a vestir con las vestiduras de la inmortalidad. No se olviden, un día sus cuerpos glorificados ya serán vestidos de inmortalidad. Aquellos que se adelantaron ya están vestidos de inmortalidad. Porque es necesario, dice 1 Corintios 15:53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que vivamos cada día en nuestras vidas a la luz de esta gran verdad, que en cualquier momento nos vamos y vamos a estar ya en la presencia del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar a Dios y quisiera que hoy diga, yo me voy a vestir de la luz y voy a vestirme del Señor Jesús. Y decir así, Señor, muchas gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor, acumular en esa maleta, en ese ropero, acumular las riquezas en el cielo, Señor. Queremos tener los galardones, queremos tener nuestros ahorros allá en la eternidad. Y para eso queremos ganar a uno más para Cristo, para eso queremos servir a más personas y para eso queremos hacer tu voluntad, para eso queremos seguirte a ti, porque no queremos vestirnos más de las obras de las tinieblas, sino vestirnos de aquí en adelante de la obra de la luz, vestirnos del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, te esperamos, Señor. Ven pronto, Dios mío, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a ver ahora una canción y finalmente vamos a estar viendo el video de los niños, hermoso video que prepararon las maestras de la escuela dominical. Dios te bendiga. Vamos adelante. En su justicia.
soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande soy y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Siempre tú me das tu protección. Tu palabra es mi espada, y con ella siempre venceré al gigante. Yo derribo y de ti soy más que vencedor. Cuando confío en ti, sé que soy un campeón. Tu amor me hace volar. Esta es mi meta, voy a llegar. Yo soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande soy y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Yo soy un campeón. Yo soy un campeón. Yo soy un campeón, 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 yo soy un campeón. Cristo vive en mí. Contigo grande soy. Buen día, ¿cómo están chicos? Espero que estén muy bien. Hoy estoy muy feliz porque acabo de compartir con ustedes una canción que me encanta muchísimo, porque todo lo que dice en la canción también lo encontramos en la Biblia. No sé si sabías, pero en la Biblia dice que nosotros también somos más que vencedores y que Dios nos ayuda y nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar y ganar todas las batallas que tenemos. El tema de hoy yo sé que te va a interesar muchísimo y te va a sorprender también. La lección se llama Rodeo de Emociones y les voy a explicar después por qué. Pero primero quiero empezar hablándoles de algo que todos tenemos, son las emociones, ¿sí? Dios nos creó como seres emocionales y a veces nos sentimos alegres, felices y a veces nos sentimos enojados, tristes o con vergüenza. Las primeras emociones son súper buenas. ¿Por qué? Porque la alegría, la felicidad nos hacen sentir muy bien, nos dan seguridad, nos dan muchas ganas de hacer cosas, de jugar, de compartir, tenemos paz. Pero las emociones como el enojo, la tristeza o la vergüenza no son tan buenas porque nos roban la paz, la alegría y nos hacen enojarnos con nuestros amigos, nos hacen pelear con nuestros hermanos, a veces desobedecemos a nuestros padres y después nos sentimos solos y con mucho desánimo. Eso quiere decir que no tenemos ganas de hacer las cosas. Por eso es que es muy importante que aprendamos a expresar, porque tenemos que aprender a decir lo que sentimos, pero también tenemos que aprender a educar nuestras emociones. Sí, me escuchaste bien, dije educar. Es posible educar las emociones, porque no tenemos que dejar nunca que un sentimiento como el enojo o la tristeza nos arruine completamente nuestros días. Ahora, capaz te preguntas, ¿pero cómo puedo controlar o educar lo que siento? Quiero que sepas que la Biblia nos enseña cómo. Cuando nosotros trabajamos con nuestro carácter y con nuestras actitudes,
Ya que Dios, Cristo, vive en nosotros, Él nos ayuda a poder controlar las emociones. Quiero compartir contigo 2 versículos preciosos que te van a ayudar muchísimo para poder educar tus emociones. El primero está en Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, y dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo quiere decir que no hay nada que nosotros no podamos vencer. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza para poder enfrentar todas las situaciones. Y también un versículo muy famoso que estoy segura que conoces, que está en Filipenses 4:13, que dice así: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y encontré otra versión que quería compartir contigo, que dice así: A todo puedo hacerle frente gracias a que Cristo me da fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos tristes podemos contarle a Dios lo que nos pasa y vamos a recibir su ayuda, porque con Él podemos vencer a la tristeza. Quiere decir que cuando estamos enojados podemos contarle a Dios el motivo de nuestro enojo, confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra dice que somos más que vencedores también sobre el enojo. ¿Alguna vez viste un rodeo de vaqueros? Bueno, quiero contarte que los vaqueros se sientan sobre los caballos salvajes, esos caballos que nunca nadie pudo montar o porque son muy salvajes. Y la idea es que una vez que el vaquero se siente, no tiene que dejar que el caballo le eche al suelo. Pero ahora, ¿cómo logran eso? Se dice que cuando ellos logran que el caballo no les eche, es porque lo han domado. Ahora, podemos pensar que el enojo, el miedo, el dolor, la vergüenza son como esos caballos salvajes que parece que no tenemos control, que ellos tienen más fuerza y que son capaces de movernos, de hacernos perder el equilibrio y que caigamos al suelo. Ahora es el tiempo del rodeo de emociones y vamos a trabajar con nuestras emociones hasta que aprendamos a domarlas como a esos caballos salvajes o a educarlos con la ayuda de Dios. Ahora, ¿por dónde podemos comenzar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar. Podemos contarle a una persona que sea de nuestra confianza, alguien que nos cuide, puede ser uno de nuestros padres, nuestros hermanos, una persona que sabemos que nos quiere mucho. Tenemos que tratar de hablar, de contar cómo nos sentimos, por qué nos sentimos de esa forma. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar la emoción. Si estamos enojados, tristes, y después tenemos que tratar de entender por qué estamos enojados o por qué estamos tristes, qué fue lo que nos provocó eso. Y lo más importante de todo lo que hagamos es que tenemos que expresar sin tener miedo, porque a Dios le interesa mucho cómo nos sentimos. Él quiere saber cómo te sentís también. Y quiero contarte un secreto. Dios te va a entender como nadie. Nadie nunca te va a entender ni comprender así como Dios te comprende. Y Él quiere que le hables, que le cuentes lo que sentís. Quiere que expreses lo que sentís, pero sin hacerle daño a nadie. Porque a veces pasa que nosotros estamos muy enojados y le gritamos o le tratamos mal a otras personas. Y después nos sentimos mal por eso. O lo peor, que las personas se sienten tristes después por culpa de nuestro enojo. Y eso no es algo que Dios quiere. Dios en su palabra dice que tenemos que amar a las demás personas. Y cuando le decimos algo tenemos que decirle con amor y de la mejor manera. Muchas veces cuando nuestras emociones nos controlan, cuando el enojo o el dolor se apoderan de nuestro corazoncito, actuamos de formas muy crueles y dañamos mucho a otras personas. A veces nos cuesta querer o perdonar a alguien que nos lastimó. Pero quiero contarte que en la Biblia dice que Dios derrama su amor en nuestros corazones. Dios derrama su amor en tu corazón y Él te ayuda a amar y a tratar con amor a las personas. Aunque a veces nosotros creemos que las personas no merecen eso. Dios dice que nosotros tenemos que actuar con amor siempre. Tenés que hablar con Dios, orar, contarle todo lo que te pasa, todo lo que sentís.
A veces nosotros no queremos escuchar cuando una persona nos cuenta muchas veces la misma historia, pero sin embargo, aunque Dios sabe todo lo que te pasa y conoce tu historia mejor que nadie, Él sí está dispuesto y Él quiere escuchar todo lo que te pasa y todo lo que sentís siempre. Él te conoce desde antes que nacieras y Él te entiende. Toma la decisión de domar, controlar esas emociones. Con la ayuda de Dios todo es posible. Y quiero repetirte el versículo que está en Romanos 8:37, que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero que te haya gustado la lección de hoy, que pongas en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo. Quiero que sepas que si alguna vez aceptaste a Jesús como tu Salvador, Él está en tu corazón y Él te da la fuerza que necesitas para domar, educar y vencer todas las emociones que nos hacen daño o que lastiman a otras personas. Quiero que estés esta semana hablando con Dios, contando todo lo que sentís, y también te dejo una tarea. Podés dibujar un caballito así como en la imagen y poner ahí cuál es la emoción que más te controla y pedirle a Dios que te ayude toda la semana. Espero que estés muy bien y que tengas una hermosa semana. Hasta la próxima. Padre bendito, Dios con nosotros es. Creaste los cielos, la tierra y el mar, me hiciste a mí. Creaste al amor y lo entregaste en una cruz, y todo por mí, todo por mí. Lo hiciste por mí. Eres la luz, camino y verdad. Eres la fuente de vida que sacia y da salvación. Eres mi paz, mi eterno amor, el que provee y sostiene al mundo en sus manos. Dijiste a la luz que brille en la oscuridad y que la luna salga de noche y de su esplendor. A cada estrella llama por su nombre. También dijo el sol que saliera de día, nos dé su calor. Eres la luz, camino y verdad. Eres la fuente de vida que sacia y da salvación. Eres mi paz, mi eterno amor, el que provee y sostiene al mundo en sus manos. Él tiene a todos en sus manos, el universo está en sus manos. Él tiene a todos en sus manos, el universo está en sus manos.